Hoy es domingo 8 de septiembre del 2024 y estaremos viendo del capítulo 1 del Evangelio según Marcos, los versículos 16 al 28, Marcos 1, 16 al 28, y he titulado este mensaje, Admiración o rendición. Admiración o rendición. Acompáñenme por favor a leer ahí Marcos 1 del 16 al 28. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre, estamos delante de ti, atentos a tu voz, sabiendo que tú hablarás en este día, Señor. Permítenos al poner atención a lo que tú quieres hablar, no solamente a nuestra mente, sino principalmente a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo haga esa obra transformadora, salvadora en cada uno de los aquí presentes. Y podamos responder a esta tu palabra, Señor, con humildad y el reconocimiento de que necesitamos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de tu fortaleza. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace a un líder? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace que una persona sea un líder? Sencillamente, la respuesta es tener seguidores. Alguien que se jacte de ser líder, si no tiene seguidores, pues no tiene a nadie a quien liderar, nadie a quien guiar. Obviamente a un líder le sigue la gente por ciertas características, por su capacidad para influenciar a otros y dirigirlos al alcance de ciertos objetivos, buenos, malos, de cualquier tipo. Un líder debe ser capaz de provocar en un grupo de personas un sentimiento de respeto, admiración, seguridad, confianza hacia su persona. Ya sea que se trate del líder de la familia, ya que se trate del líder de una comunidad, en el trabajo, en la iglesia o cualquiera que sea su ámbito de influencia, debe ser capaz de provocar una reacción en sus seguidores. El problema muchas veces es que la gente que lo sigue se crea expectativas, las cuales en muchas ocasiones no corresponden a la causa o inclusive a la capacidad del líder.
puede prometer, como dicen, el cielo y las estrellas, pero no ser capaz de hacer bajar el cielo y las estrellas o llevar a las personas al cielo y las estrellas, ¿verdad? Ciertamente, entre los mayores líderes de la historia está el Señor Jesucristo. Desde que inició su vida pública aquí en este mundo, mucha gente lo siguió y aún muchos continúan siguiéndolo. Como todo buen líder, Jesús es alguien que ha despertado en la gente gran admiración, asombro, respeto, temor, reverencia, confianza y aún gran oposición. Pero Jesús no es alguien que tan solo desea ganar seguidores que lo admiren y se asombren de sus enseñanzas, su autoridad y poderosos hechos, sino que es Dios hecho hombre, que ha venido con el propósito de salvar a los pecadores. Y eso es lo que Marcos en su evangelio nos presenta. En este relato teológico de la vida de Jesucristo, hemos visto al principio que ha establecido la identidad de Jesús como el Cristo. Desde un principio establece la identidad de Jesucristo como precisamente el Hijo de Dios. Identidad confirmada por el cumplimiento de la profecía acerca de Juan el Bautista, por el testimonio del Espíritu Santo y del Padre, así como por el testimonio de Jesús mismo. Y ahora narra algunos hechos del inicio de su ministerio que dan testimonio de su autoridad mesiánica. Veremos en esta sección de la autoridad de Jesús, en tres áreas que provocan la admiración y el asombro de la gente por su distintiva autoridad y su gran poder, pero que tienen el propósito de llevar a la audiencia a reconocerlo por quien es en realidad y lo que ha venido a ser. Veremos la autoridad de Jesús en el llamado a sus discípulos, la autoridad de Jesús en la enseñanza y la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y todo esto responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué nueva doctrina trae este que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Quién se cree este para declarar los pecados perdonados? Yo espero, y es mi oración, que al meditar en estos hechos en la vida del Señor Jesucristo, seamos afirmados en su verdadera identidad, de tal manera que no solamente lo admiremos más y nos asombremos de su gran autoridad y poder, sino que podamos responder con verdadera fe en su persona y en su obra de salvación. Veamos entonces en primer lugar la autoridad de Jesús en el llamado a sus discípulos. En los versículos 16 al 20 tenemos dos escenas similares en las cuales Jesús recluta a sus primeros discípulos. Dice el versículo 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos aquí cuatro acciones, dos por parte de Jesús y dos por parte de estos pescadores. Jesús vio y llamó.
Y ellos, dejando, le siguieron. En primer lugar, vemos que Jesús vio. Marcos nos dice que Jesús vio a estos dos pares de hermanos. Y evidentemente no se refiere a que simplemente lo reconoció de entre la gente, sino que puso su mirada en ellos. Los vio en el sentido de seleccionarlos, de elegirlos de entre otros que estaban alrededor y en su recorrido a través de los poblados del mar de Galilea. De acuerdo con el relato paralelo en el Evangelio de Juan, Simón y Andrés habían conocido a Jesús anteriormente y le habían seguido, pero es ahora cuando Jesús pone su mirada en ellos y los llama a seguirlo de manera definitiva. Ahora, ¿qué es lo que vio en ellos? Dice que vio a Andrés y a Simón, a Jacobo y a Juan. ¿Qué es lo que vio en ellos? Aquí tenemos a dos parejas de pescadores en quienes Jesús puso sus ojos para convertirlos en sus discípulos. ¿Qué tenían de especial? Absolutamente nada, todo lo contrario. Eran hombres sencillos que trabajaban en la pesca, como muchos de los habitantes de esa región junto al mar de Galilea. Eran hombres comunes y corrientes que estaban haciendo lo que hacían todos los días, pescando, remendando sus redes. Y fue allí donde el Señor los vio, es decir, puso sus ojos en ellos, entre muchos más. Y no es que el Señor haya sabido que eran pescadores excepcionales, no buscó a aquellos, a ver quiénes son los que pescan más aquí. No tenemos ninguna evidencia de eso. Tan solo los vio. Puso sus ojos en ellos y determinó que los escogería para que lo acompañaran en su ministerio. La Biblia contiene diversos ejemplos de la manera en la que Dios escogió a hombres comunes y corrientes por lo general, para asignarles tareas excepcionales. Y lo hizo mientras ellos trabajaban de manera ordinaria. Moisés, siendo príncipe de Egipto, Dios lo envió al desierto para prepararlo para lo que él iba a hacer a través de Moisés. Bajarle un poquito los humos, o un muchito, ¿no? 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y fue allí, o de ahí de donde lo saca a Dios para llevarlo a cumplir la tarea de ser el libertador del pueblo de Israel. Gedeón estaba trillando cuando el ángel le llevó un mensaje del cielo. David, sabemos, ¿verdad?, que fue llamado para ser ungido rey cuando solo era un pastorcito de ovejas. Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó a ser profeta en su lugar. Algunos de los apóstoles como estos estaban pescando cuando Jesús los llamó a seguirle. Otro como Mateo estaba cobrando impuestos y era odiado por los judíos. El punto es que Jesús puso su mirada en ellos soberanamente. Él los vio. ¿Y qué hizo? En segundo lugar, los llamó. Les hizo una invitación, entre comillas. En el versículo 17 dice, y les dijo a Andrés y a Simón, que es Pedro, venir en pos de mí. Y en el versículo 20, a Jacobo y a Juan le dice, y luego los llamó. Es Jesús quien toma la iniciativa para hacer de estos 4 hombres sus discípulos.
Y es interesante que tan solo le dice, vengan en pos de mí. Es decir, síganme. Podemos ver por el desenlace del relato que más que una invitación, este fue un llamado autoritativo imposible de rechazar. Desde el punto de vista de los llamados, se puede pensar que ellos decidieron seguirlo. Y sí, ciertamente tuvieron que dejar sus redes, tuvieron que dejar a su papá ahí con los jornaleros y seguirlo. Tuvieron que tomar una decisión. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, Él es quien escoge, Él es quien llama y Él es quien capacita para ser sus discípulos. El Señor Jesús lo dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Más claro? No puede ser. Es claro, ¿verdad? Que es Jesús quien ha tomado la iniciativa para iniciar una relación con nosotros. Y si lo conocemos, es porque Él nos ha llamado de manera soberana y de manera eficaz. Al igual que con esos 4 hombres, el llamado del Señor para nuestra vida es ir en pos de Él, es decir, a seguirlo poniendo toda nuestra confianza en Él y no tanto a lo que podamos hacer para Él. Esto habla de una relación, Él requiere una relación antes que una colaboración. Quiere compromiso antes que activismo. Ahora veamos la respuesta de estos 4 hombres. Dice que dejaron y le siguieron. 2 acciones que implica el atender el llamado del Señor. El versículo 18 dice, y dejando luego, es decir, inmediatamente sus redes, le siguieron. Y el otro par dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En ambos casos los hombres dejaron sus actividades. Simón y Andrés dejaron sus redes. Era su medio de vida. Mientras que Jacobo y Juan dejaron a su padre en lo que parece ser un negocio familiar relacionado con la pesca. Lo dejan con sus jornaleros. Y eso habla de la autoridad de Jesús para llamar a los que Él ha elegido para que sean sus discípulos. Ponte por un momento en el lugar de esos hombres recibiendo ese llamado del Señor Jesucristo a dejar no solo lo que estaban haciendo en el momento. No era ponerle pausa a lo que estaban haciendo para ir con Él a cumplir alguna misión y luego regresar. No. Era dejar su modo de vida, su sustento personal y familiar, su tradición, su herencia, lo que representaba su seguridad. Desde el punto de vista de ellos, esto representaba una elección difícil y costosa. Sin embargo, el llamado del Señor fue tan contundente, irresistible e incondicional que dice que ellos inmediatamente le siguieron. No parece haber duda en ellos, pues no se registra ni siquiera pregunta alguna de su parte, como diciendo, sí, pero ¿a dónde vamos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿En avión? ¿Caminando? ¿En Uber? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Por cuánto tiempo, Señor?
Son las 4, para las 7 ya estamos de regreso porque es a la hora que me toca ver el juego. ¿Qué comeremos? ¿Dónde vamos a dormir? Se trata de un llamado incondicional para seguir a Jesús, un compromiso total. Lo demás pasa a un segundo término. Y si el Señor los estaba llamando para seguirle, ellos debían confiar en que Él tenía resueltas esas cosas secundarias. Y ese es siempre el requisito mínimo para el que se dice cristiano, confiar en que el Señor se encargará de todo lo demás, como Él mismo lo dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando del vestido, de la comida, etcétera, os serán añadidas. ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién los llamó? ¿Sí? Él no acepta entregas a medias y condicionadas. En Mateo 8:18, vayan ahí tantito por favor, a Mateo 8:18. Al final respondemos respuestas, ¿ok? Por favor. En Mateo 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí está alguien que se apunta, ¿no? Dice, hey, yo voy. Y Jesús dice en el 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, ¿me vas a seguir? De una vez te digo, considera el costo de seguirme. Y luego dice en el 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, despréndete de todo lo que te impida seguirme. Ahora, ¿qué de cada uno de nosotros? Al llamarnos a su reino, el Señor Jesucristo ha desplegado su autoridad soberana y debemos responder con una entrega sin condición para seguirlo. Y esto implica dejar algo. Dejaron y siguieron. Para seguirlo es necesario, como dice más adelante en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es necesario negarse a uno mismo, morir a nuestros propios deseos para hacer la voluntad del Señor. Implica ciertamente dejar la vida de pecado, nuestras viejas costumbres, la manera de pensar que se aparta y no está alineada de la voluntad de Dios, para caminar de aquí en adelante en obediencia a su palabra. La entrega a Él de todo corazón es fundamental para poder responder a su llamado de una manera real, adecuada. Insisto, si somos cristianos es porque hemos sido llamados de manera soberana por el Señor. Pero eso debe reflejarse en nuestra respuesta a ese llamado. Si no se está reflejando, entonces hay que cuestionar si realmente estamos en la fe. ¿Estamos dispuestos a dejar para seguir? ¿Estamos dispuestos a perder para ganar? Veremos a lo largo del Evangelio de Marcos las exigencias del reino, que son radicales. Implican no solo dejar las posesiones materiales
y cualquier atadura familiar, sino también negarse a uno mismo, tomar la cruz en la muerte y seguirle. Ahora, no todos son llamados a dejar sus actividades para dedicarse al ministerio tiempo completo. Hay un llamado particular para el ministerio. Sin embargo, el llamado autoritativo del Señor es para todos sus escogidos, de tal manera que le sigan a Él por encima de todo lo que les proporciona seguridad, identidad, satisfacción en esta vida. Significa un cambio de prioridades. Significa confiar en que su voluntad es agradable y perfecta y que es más sabio Él que cualquiera de nosotros y cualquiera de nuestras decisiones. Entendemos entonces que el Señor los llamó para seguirlo y convertir su actividad, la pesca, en algo mucho más trascendental. Dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Y aquí podemos observar dos cosas. En primer lugar, Jesús ha estado anunciando la llegada del reino de Dios. Así que la misión para estos y cada uno de sus discípulos sería echar la red para guiar a la mayor cantidad de personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Pero en segundo lugar, se trata de quién es el que hará la obra. Dice, haré que seáis. Yo haré. Cuando el Señor llama a alguien para servirle, lo capacita para esa obra. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es el que nos hace aptos? ¿Quién es el que nos capacita? Aquel que nos llama. Síganme, y de ser pescadores los haré pescadores, ganadores de almas. Y esto también nos indica que no es necesario tener muchísimo conocimiento y créditos para poder compartir las maravillas del Evangelio de la gracia. Jesús tomó hombres comunes y corrientes para hacer de ellos pescadores de almas. Cristo los llama no tanto por lo que son, sino por lo que puede ayudarlos a llegar a ser. El Señor no nos necesita. No nos ocupa para hacer su obra. Pero ha decidido hacerlo a través de nosotros. De tal manera que no tenemos ninguna razón para jactarnos si acaso le servimos en algo. Entonces, Marcos presenta la autoridad de Jesucristo para llamar a sus discípulos. Ahora nos llevará a demostrar su autoridad mesiánica a través de sus enseñanzas y de la liberación de un endemoniado, demostrando así también su poder sobre las fuerzas de Satanás. En los versículos 21 y 22 vemos la autoridad de Jesús en la enseñanza. Marcos 1, 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí ya se menciona a Jesús acompañado por algunos de sus discípulos. Dice, entraron en Capernaum, que era una ciudad importante en la ribera del mar de Galilea. Fue en la sinagoga de ese lugar donde comenzó a enseñar, pues era el lugar de la enseñanza y la instrucción para los judíos.
Y el principal de la sinagoga tenía la costumbre de llamar a cualquier persona competente para leer un pasaje de las Escrituras y exponerlas. La sorpresa para los asistentes fue que la manera en la que Jesús enseñaba, y aunque Marcos no da ningún detalle, es de suponer que se debía a varios factores. Jesús no era un maestro de la ley reconocido, sino un carpintero. Y sin embargo dominaba las escrituras. En otras partes de los evangelios hace alusión a esto. Pero lo que especialmente los impresionó fue que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas generalmente enseñaban citando a otros rabinos y maestros del pasado y no apegados necesariamente a la escritura. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte varias veces, oíste que fue dicho. Escucharon de los maestros de la ley tal y tal cosa. Pero no iban al fondo de los preceptos de Dios. Mientras que Jesús les daba el sentido profundo y las implicaciones espirituales. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús dice repetidamente, oíste que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo. Pero yo les digo, es decir, los maestros de la ley decían así, pero yo voy al fondo del principio bíblico, a la esencia del mandato divino. Él hablaba con la autoridad de la voz de Dios, citando las escrituras y explicando su significado. En Lucas narra el momento en el que el Señor se levantó a leer en la sinagoga un pasaje de Isaías. Y al terminar de leerlo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y con eso estaba afirmando ser el ungido de Dios, el Mesías. ¿Cómo no iban a admirarse de las enseñanzas de Jesús? Pues se trataba de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que es perfecta, fiel, pura, recta, limpia, que es verdad y más dulce que la miel, que convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos, que no cambia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y agréguenle todo lo demás, que vivifica. Cuando se expone la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, esa es la máxima autoridad y el poder transformador de Dios en el corazón de los que la reciben. En 1 de Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tiene mucho que ver la actitud como recibimos la palabra de Dios. Pero lo que hacía Jesús era exponer la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios y ponerse él en el lugar que le correspondía de la palabra. Es por eso por lo que nuestra misión no es dar opiniones, sino exponer lo que la Biblia dice. Y esto no solo nos corresponde a los predicadores, sino a cada cristiano, a cada padre de familia, a cada esposo, enseñando la palabra de Dios, reprendiendo por medio de ella, exhortando, corrigiendo con la palabra. Como esposo o padre de familia, es importante que la manera en que enseñas a tu familia esté respaldada por la palabra de Dios. Ahora, cuando se expone fielmente la palabra de Dios, suceden cosas. Suceden cosas.
Pues no solamente se trata de causar asombro y admiración. ¡Wow! ¡Qué gran predicador es Jesús! Se trata de llevar a la audiencia a una respuesta ante Dios. Estando Jesús enseñando en la sinagoga, se desató un incidente muy peculiar. Vean el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos aquí la autoridad de Jesús sobre los demonios. Marcos resalta el hecho de que en la misma sinagoga donde se reunían a leer las escrituras, había un hombre endemoniado que pasaba desapercibido, hasta que la presencia y la predicación de Jesús provocó que se manifestara el demonio de manera abierta y reconociendo a Jesús. Y vean que el demonio habla en plural, posiblemente en representación de todos los demonios. ¿Qué tienes con nosotros? Esta expresión procede de una frase hebrea utilizada como respuesta a una intervención inadecuada. Algo así como: ¿qué tienes en nuestra contra? O ¿por qué te metes con nosotros? Aquí estamos tranquilamente, mira, nadie se da cuenta siquiera que estamos aquí. ¿A qué vienes a patear el avispero? ¿Sí? Lo identifica como Jesús Nazareno. Primera vez que lo mencionan de esa manera. Jesús el de Nazaret. Y como el Santo de Dios, yo sé quién eres, le dice. Yo sé quién eres. Y qué interesante que el demonio sabe quién es Jesús. Mientras que los demás, los maestros de la ley y el resto de la gente, no lograba conectar los puntos acerca de la identidad de Jesús. Sin embargo, su conocimiento no significaba que se sometiera a él. Y esto nos permite ver que se puede tener una noción correcta de Jesús, saber quién es de manera intelectual, pero sin tener fe en él como un Salvador personal. Decir: tú eres el Santo de Israel, el enviado de Dios o el Salvador del mundo, es muy diferente a decir con plena convicción: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Hagan una encuesta, vayan ahí a la calle, a cualquier lugar, pregunten: ¿quién es Jesús para ti? ¿O quién es Jesús? De acuerdo a tu concepto. Muchos van a decir: es el Salvador del mundo. Ahora pregúnteles: ¿y para ti qué significa eso? ¿Qué implica eso para ti? Ahí se acabó, ¿verdad? Dice J.C. Ryle: la mera creencia en los hechos y doctrinas del cristianismo no salvará nunca nuestras almas. Esa fe no es mejor que la de los demonios. Wow, cierto. Y esto es respaldado por lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y evidentemente no se arrepienten, sino que siguen siendo demonios.
El saber, el tener una noción de Jesús, un conocimiento intelectual, no implica tener una relación con Él como Salvador y Señor. Y aquí toma fuerza el mensaje de Jesús que vimos la semana pasada en Marcos 1:15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El mensaje es ese: arrepiéntete y cree en las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El Hijo de Dios, que vino a este mundo a vivir como nosotros, pero sin pecar, que padeció injustamente y murió como el peor de los criminales en sustitución nuestra, y que resucitó para asegurarnos la vida eterna. ¿Crees esto? ¿O quién es Jesús para ti? Tengamos cuidado, dice Ryle, de que nuestra fe sea con el corazón y no se limite a la mente. El demonio sabía que el tiempo de su dominio había llegado a su fin. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a acabar con nosotros? Es una pregunta retórica cuya respuesta está implícita. Ciertamente has venido a destruirnos. Con la llegada del reino de Dios en la persona de Cristo, el dominio de Satanás y sus huestes demoníacas se acercaba a su fin. Primeramente en la vida de todo el que creyera en Jesús como su Salvador y Señor, y eventualmente en la consumación de los tiempos. Jesús mismo afirmó haber venido a pregonar libertad a los cautivos. En Hechos 26:17, vayan ahí a Hechos 26:17, las palabras de Jesús cuando salvó a Pablo, que hacen referencia a este cambio de régimen, cambio de reino. Le dice Hechos 26:17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, como pues a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, los llamados aparte, para que se conviertan de de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? La gente que no tiene a Cristo, que no ha creído en Cristo como su Salvador y Señor, no se da cuenta que es esclava de Satanás. Pero cuando se le abren los ojos por la gracia de Dios y la predicación del Evangelio, es precisamente cuando pasa de esa sujeción, sumisión a Satanás a Dios. Cambia de reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Qué hizo Jesús cuando se manifestó el demonio? ¿Sí? 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, sin entrar en discusión con el demonio. Esto es interesante. Sin entrar en discusión con él, Jesús simplemente le ordena que se calle y que salga de aquel hombre. No utiliza hechizos, rituales, encantamientos, nada para exorcizar a este hombre. Su propia autoridad es suficiente. Él habla y el demonio obedece. Estamos viendo la autoridad de Jesús como Dios. Sí, fue una represión fuerte y autoritativa. Cállate y sal de él.
pero es una orden a la que nadie se puede resistir, ni siquiera los demonios. Misma autoridad con la que llamó a sus discípulos en otro sentido. Al demonio expulsándolo, a sus discípulos llamándolos a seguirlo. Con este incidente, Marcos enfatiza la autoridad de Jesús. Enfatiza esa autoridad para cumplir su misión y su mensaje central: la proclamación e inauguración del reino de Dios. Y con ello, el reino de Satanás está siendo vencido, está llegando a su fin. Evidentemente, y como era de esperarse, esta acción de Jesús causó gran asombro entre los presentes. Dice el 27, y todos se asombraron. Pues, ¿cómo no? De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El asombro de los allí reunidos estaba relacionado no tanto con el hecho del exorcismo realizado por Jesús, sino por la autoridad con la que lo hizo. Los demonios le obedecían, se le sujetaban. Y eso era algo inaudito que ciertamente apuntaba a la superioridad de Jesús sobre cualquier otro maestro o profeta. Pero que ellos lamentablemente lo relacionaron con una nueva enseñanza, más que con la identidad de Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y me imagino a algunos de los escribas tratando de identificar los pasos a seguir. A ver, Jesús, nos dices cómo echar fuera demonios. Danos los pasos a seguir. A ver, ¿qué palabras usaste? ¿Qué tono de voz? ¿Qué posición de cuerpo? Seguramente estaban ahí, ¿verdad? A ver cómo imitaban a Jesús para hacer lo mismo y tener la atención de la gente. Se los había dicho, pero no lo comprendían. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Sí. No se trataba de la forma en la que había hecho las cosas, era la autoridad de Jesús sobre los huestes, las huestes del mal. Y esto, por supuesto, que trascendió. La fama de Jesús se difundió rápidamente por toda la región. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué consistía esa fama? ¿Hasta dónde llegaba el entendimiento y el impacto de su autoridad? ¿Qué es lo que la gente creía acerca de él? Y eso nos lleva de nuevo a preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué concepto tengo de él? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? ¿Admiro sus enseñanzas? ¿Me deleito en la doctrina? ¿Me asombra como a esos hombres su autoridad y su poder? ¿Y qué expectativas genera esto en mi vida? Bueno, a lo mejor me acerco a Él para que resuelva mis necesidades. Tiene poder, tiene autoridad, es amoroso. Bueno, pues que me resuelva mis necesidades materiales, relacionales, emocionales, de cualquier tipo. O reconozco su autoridad como Dios, como mi Salvador, como mi libertador.
Pero si no veo mi condición de pobreza espiritual, de bancarrota espiritual, de mi condición a la luz de la perfecta pureza de Dios, y de su intachable justicia, si no creo que estoy condenado a pasar la eternidad en el infierno, no podré ver a Jesucristo como mi Salvador. No podré verlo más allá de un gran hombre al que hay que admirar, del que hay que asombrarse y a quien hay que acudir para que resuelva mis problemas de esta vida. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La mayor muestra, la mayor muestra de su autoridad, poder y amor está en haberle arrebatado el poder al pecado al morir en la cruz. Allí obtuvo la victoria sobre el pecado. Y en haber vencido por su muerte, haber vencido a la muerte, más bien dicho, en su resurrección. Y eso es lo que no solamente nos debe asombrar, sino que nos debe llevar a postrarnos delante de Él en arrepentimiento y gratitud y estar dispuestos a dejar todo para seguirle y servirle. ¿Estoy dispuesto a dejar mi vida para seguirlo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo entiendes aquí en la mente? ¿O lo sabes en tu corazón? ¿Y a qué te lleva eso? ¿A rendirte delante de Él? ¿A rendir tus anhelos, tus deseos, tus objetivos, tus gustos, tus creencias? Que el Señor nos ayude a todos. Padre, gracias. Gracias por esta tu palabra, por recordarnos ese gran amor tuyo al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Lo que no podíamos hacer, Él sacrificialmente y voluntariamente lo hizo. Porque sin pecado, sin haber pecado, Él se ofreció para ser sacrificado en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna por medio de su resurrección, venciendo así a la muerte. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.